la fe en tiempos difíciles. Y vaya que tenemos tiempos difíciles, ¿no? En este tiempo raro que estamos viviendo. Y quiero compartir con ustedes el pasaje, no sé si lo vamos a poner ahí en la plaquita, así lo leemos todos, y se encuentra en San Juan, capítulo 20, versículo 19, 20. Bueno, ahí Gonza y esposa, no sé si lo leen ustedes o cómo es. Como vos quieras, Nora, eso vos decís. Ok, bueno, lo leo yo, así ya hacemos todo por el mismo precio. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y la siguiente plaquita dice, pero más adelante dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos una palabrita de oración. Señor, encomendamos la palabra en tus manos y te pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos pastorees, que nos consueles, que nos des claridad, sanidad en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Encomendamos esta palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Tengo para compartir entonces esto que es fe en tiempos malos, ¿sí? Y vaya que los tenemos, ¿verdad? Tiempos bien difíciles estamos viviendo, tiempos de guerra, de sangre, de crisis económica, tiempos también de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a suceder, tiempos de virus, de enfermedades. Así que yo que llevo en el Evangelio toda la vida, puedo decirles que como estamos viendo estos tiempos, yo no lo he visto jamás, tanto y todo como compactado, ¿no? en este último tiempo, en esta última década. Y ustedes saben que cuando hablamos de tiempo, tenemos dos significados de tiempo. Uno es el tiempo cronos, que es el que medimos con el reloj, ¿sí? Que son los años, los días, las estaciones. Y después está el tiempo, el kairos, que decimos, que son los tiempos que Dios maneja. Por eso muchas veces cuando leemos la palabra dice, ¿y cuándo va a suceder esto, Señor? Tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, son tiempos, kairos son como momentos que Dios abre y Dios cierra, ¿sí? En este momento estamos viviendo, entrando en un kairos, en una etapa, en una temporada que Dios está abriendo, y no sabemos cómo va a resultar, pero de acuerdo a la palabra y a lo que se ve en la Biblia, es como el inicio del último tiempo, ¿no? Así que me parecía importante que hablemos de este tema, de la fe en tiempos difíciles, porque una de las características que que van a tener los creyentes en los últimos tiempos es la indiferencia, ¿sí? Eso es una característica. El amor de muchos se va a enfriar. No quiere decir que van a andar por ahí odiando a la gente, sino que si vos te pones a ver con cuidado, te vas a dar cuenta que la indiferencia es una de las características, la apatía, ¿sí? Mirar que, no sé, que una madre está embarazada y corre al refugio porque están tirando bombas, y mirar mientras cortás tu bife y decir, che, ¿cómo está el mundo? Y comer. Y vos decís, pero flaco, pero, o sea, está muriendo gente.
no te conmueve, y no, porque pasa del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, una indiferencia, ¿sí? Entonces, es una de las características también de la persona religiosa. Cuando nosotros tenemos mucha religiosidad, generalmente tenemos como estructuras mentales, y bueno, eso pasó lejos. Entonces, puedo ser indiferente. Hay una crisis de credibilidad también, y lo va a haber cada vez más en este último tiempo. Una crisis de credibilidad, ¿qué quiere decir? Escucho y no creo, ¿sí? Escucho y dudo. Escucho, digo sí, amén, pero en el fondo no sé si me interesa lo que estás diciendo, ¿sí? Es una crisis de credibilidad. No se cree a la política, ¿sí? Hay una crisis en el área política, en las ciencias. ¿Será que esta vacuna contiene lo que dijeron que contiene? Hay una crisis en la institucionalidad. Las instituciones están muy estructuradas y dudo también, ¿pensás en mi institución o pensás solo en vos misma? También hay crisis en los medios de comunicación, ¿sí? Hace poco vi una en Instagram que me encantó, lástima que no se me ocurrió ponerlas acá, pero era un hombre que tenía un zapato acá en el cuello y en la siguiente foto era un zapato vacío, ¿sí? Está sacada la foto así nada más. Y después cuando se abre la foto, se ve que el zapato está ahí sin ningún pie. Entonces eso nos provoca cierta... ¿Será cierto? Entonces hay una crisis de credibilidad en todo sentido. Hay también crisis en la religión, hay una crisis, ¿sí? Por eso la Iglesia Católica no para de perder adeptos, porque la gente, por el pecado de muchos pedófilos, la gente se ha alejado completamente de la fe católica, y hay muchos buenos católicos que aman al Señor y que son muy fieles también a sus creencias, ¿no? Pero hoy en día hay como un yin-yang, el bien y el mal, ¿no? Todo lo malo tiene algo de bueno, todo lo bueno tiene algo de malo, tal cual como lo dice la Escritura. Entonces hay una crisis de fe. ¿En qué voy a creer? ¿Dónde voy a plantar mi fe en este tiempo? Y yo que viví y serví en un país cerrado como lo que ahora es Rusia, y ustedes lo están viendo de cerca, con dolor lo digo porque los amo, pero ustedes se darán cuenta también la enorme crisis de credibilidad que hay en la política y en todas las estructuras políticas, económicas del mundo. Sí, esto es una característica ya, ¿sí? Que nos está marcando un Kairos. Y como dicen en mi pueblo, esto no va a quedar así, se va a poner morado. ¿Qué quiere decir eso? Es una frasecita que tenemos. Quiere decir esto se va a poner un poquito peor. Entonces, ¿dónde vamos a basar nosotros nuestra fe? ¿Y qué va a pasar cuando nuestra fe también esté siendo sometida a prueba? Porque tengo noticias. Yo no sé si pasaste, si estás pasando ahora pero te prometo que vas a pasar en algún momento de tu vida cristiana, de tu caminar cristiano, una crisis de fe, ¿sí? Una crisis, porque ¿dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué un virus tiene que llevar padres y dejar hijos huérfanos? ¿Por qué los padres tienen que enterrar un niño? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué mueren los inocentes? Hay un montón de preguntas que son preguntas, digamos, reales, auténticas que las hacemos y no tenemos respuesta. Y este espíritu de indiferencia que hay flotando en el aire dice, ¿dónde está tu Dios? Qué lindo Dios que tenés, cómo se mete con la humanidad. Como si Dios estuviera mirando a otro lado, otro planeta, otra galaxia, y nos tiene como olvidados. ¿Sí? Ese es el espíritu que está, el espíritu justamente del anticristo. Todavía no está entre nosotros, pero ya el espíritu del anticristo tiene un dominio sobre todos los reinos de la tierra. Entonces, me gusta que la Biblia cuente las crisis de las personas, porque de ahí nosotros sacamos nuestra fe. Y una de las crisis uno de los personajes que enfrentó crisis fuerte fue Tomás, pero los predicadores le hemos dado muy duro a Tomás, lo hemos matado siempre, o sea, Tomás el incrédulo. Pero quiero presentar hoy un Tomás que sea mucho más cercano, tal vez miembro
de la iglesia Casa de Gracia, un Tomás que se sienta al lado tuyo, un Tomás que va al trabajo con vos, que toma el mismo colectivo, un Tomás que no entendió tampoco durante los 3 años lo que Jesús le venía diciendo, como ninguno del resto de los muchachos entendió, y un Tomás que se encuentra ahora en esta crisis, de decir, no, no me vengan con el cuento de que resucitó y que lo vieron, no lo voy a creer, ¿sí? ¿Dónde estuvo él ese tiempo de crisis? ¿Dónde estás vos cuando tenés crisis? ¿Dónde te gusta ir? ¿Tenés un cuartito en el fondo? ¿Te vas al taller? ¿Te vas al patio a regar las plantas? ¿Salís a caminar como hago yo cuando tengo crisis? ¿Sí? Y me pongo unos buenos anteojos, si hay que llorar se llora, total barbijo, anteojo, nadie se entera. ¿Qué haces? ¿Cómo resolves tus crisis? ¿Sí? Y quiero desmitificar esta idea de que, oh, Dios mío, he entrado en una crisis. Y quiero decirte, sacarte este peso de encima, que todos experimentamos crisis. Y que no está mal tener preguntas con Dios. Y que no está mal tener algunos cuestionamientos con nuestra fe. Justamente hay que pensar la fe. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en algo, ¿sí? Cuando tu fe está fundamentada solamente en una emoción, va a pasar esa emoción y vos vas a entrar en una situación de, no sé cómo sigue esto, ¿sí? Si vos fundamentás tu fe en una estructura religiosa, la estructura no salva tampoco, ¿sí? Solo nos organiza un poco. Si vos fundamentás tu fe en las relaciones interpersonales, esta cosa de familia, ¿qué va a pasar el día de que alguien se olvidó de saludarte en el día de tu cumpleaños? Entonces, la fe cuando está fundamentada en todo lo almático, cuando digo lo almático es todo lo emocional, entonces es una fe que en el ¿vieron los huracanes que hay en Miami, por ahí las costas de Florida? Bueno, yo a veces miro cuando toca a tierra el huracán y veo esas palmeras que se doblan tantísimo, digo, bueno, esta vez se rompe, se rompe, se rompe. Al otro día están paraditas otra vez, porque tienen metros y metros y metros de raíz. Entonces, ¿qué va a pasar con vos? ¿Dónde está tu raíz? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Sí? ¿Dónde estuvo el fundamento de los discípulos y también de Tomás? ¿Cuál era la expectativa que tenía Tomás? ¿Sí? Y en este mundo exitista, aunque ahora yo creo que el Señor nos metió este año 20, que nos metió en las casas, nos hizo pensar mucho, no había mucho lugar para ir, así que todo el mundo a pensar y a orar y a hacer recetas, pero algunos de nosotros pensamos y escribimos algunas cosas. Pensar estas cosas que tienen que ver con dónde está fundamentada mi fe. ¿Qué va a pasar si las cosas no salen bien? ¿Sí? Pero hay como una cosa muy exitista, ¿sí? Como de vender un producto. Venía el Evangelio porque es maravilloso, porque las cosas salen bien. No siempre las cosas salen bien. Quiero humanizar la figura de Jesús y decirte, no siempre las oraciones se terminan así de responder. Hay oraciones que duran mucho tiempo para su respuesta. No siempre Dios llega justo a tiempo, como dijo Marta, si hubiera llegado a tiempo mi hermano no hubiera muerto. No siempre, no siempre. ¿Cuál es el Dios en quien vos confías? ¿Cómo es Dios? ¿Te sentiste alguna vez defraudado por Dios? ¿Le hiciste reclamos? No digan nada porque yo no le voy a contar a los pastores, porque yo voy a hacer mis confesiones acá entre nosotros también. Pero yo también tuve crisis de fe en el campo, cuando falleció mi esposo, en algunos momentos de mi vida le dije un par de cosas al Señor, que estoy segura que le dolieron, se lo dije a propósito. Pero te quiero decir que el Señor tiene la capacidad de entender. Me gusta muchísimo ese pasaje que dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe tu situación. Así que vivir una vida que no es real es como dice la palabra, dar puñetazos al aire, ¿viste? No, es mejor ser auténtico, y aunque tengas una pequeña fe como un grano de mostaza, pero es la auténtica, es de verdad. Esto es lo que tengo, Señor, lo pongo en la cruz porque es difícil mi vida y tengo un puñito de fe. Eso en las manos del Señor es todo. Pero una fe
flaca o engordada o maquillada o llena de botox, una fe superficial, una fe almática, basada en las emociones, en la hermosísima voz de la chica que nos canta, una fe basada en el encuentro, en la amistad con el otro, es una fe peligrosa. Así que Jesús también nos dio algunas pinceladas de sus crisis de fe. Cuando estuvo en el Getsemaní, no crean que se la tenía fácil con la cruz. Él dijo, Señor, si vos podés, pasá de mí esta copa. ¿Sí? Yo no lo veo a él ni hablando en lenguas, ni diciendo, heme aquí, envíame a mí, rasgando sus vestiduras. Yo lo veo sufrir, ¿sí? Y las grandes gotas de sudor con sangre, con los capilares explotados en su frente de la presión que tenía, nos dan cuenta de que no era fácil tomar la decisión que tomó. Entonces, ese Jesús del Getsemaní te dice, yo te entiendo porque yo estuve ahí. Creo que ninguno de nosotros sufrió tanto en esta vida para decir, se me caía en la transpiración como gotas de sangre, pero él sí. Porque en la cruz, lo que hizo Dios con él es dejar de mirarlo como el Hijo y lo vio como a vos y como a mí. Y dice la Biblia que descargó el juicio del pecado de toda la humanidad. Cuando dice toda la humanidad, quiero que pienses en un violador, en un asesino, en un pedófilo, en alguien que manda a matar gente, alguien que abusa, alguien que destruye. Todo eso veía Dios cuando veía a Jesús. Quiere decir que la agonía y el tormento que fue la cruz, nosotros no lo podríamos entender jamás. Y sin embargo, vuelve a tener una crisis pequeña de fe, no sé si vos te diste cuenta, pero él le dice, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez te sentiste abandonado por Dios? Yo sí. Entonces ahí en la cruz sigue sufriendo porque por primera vez se despega del Padre como Padre. Y es un juez que está juzgando y está castigando el pecado de la humanidad. ¡Wow! ¡Qué crisis de fe! Todos los discípulos también tuvieron sus crisis de fe. No tenemos el tiempo para analizar tantas crisis de fe que encontramos aquí, pero por lo menos vamos a mirar una vez cuando Pedro le dijo, Jesús, yo con vos así, mira, un solo corazón hasta la muerte. Yo creo que Jesús lo agarró, lo abrazó, ¿sí? Le dio un matecito, le hizo así en la cabeza y le dijo esto al oído. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte así, como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Pero vos, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Yo creo que Pedrito no entendió nada. Arregló el mate, cambió la yerba, cambió el agua y siguió la vida. No tuvieron sentido. Porque muchas veces Dios te dio palabras que no tuvieron sentido en ese momento. ¿Verdad que sí? Que muchas veces Dios te dio una palabra y vos dijiste, qué raro lo que me dijo el pastor la vez pasada. Y cuando pasa a decir, ahora sí me hace sentido. Ya Jesús le estaba advirtiendo, Pedro, vas a pasar por una crisis de fe. Pedro, pero yo rogué por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? Entonces, hay de parte de Dios un montón de recursos para cuando vos pases un momento difícil. ¿Sí? No es que el cielo explota en chisme y dicen los ángeles, no, venía a mirar lo que puso, lo que dijo en el baño. Oh, Dios mío, no. Este va para el infierno directo. No, Dios se identifica con nuestra humanidad. Y me encanta que Jesús sea tan humano. Si Jesús no nos hubiera escrito tanta humanidad, yo creo que no lo seguiría, porque también soy así, de dudar un poco, ¿viste? De la política, de los medios de comunicación, de esto. También hubiera dudado de un evangelio demasiado perfecto, color de rosa. Pero Jesús nos muestra su humanidad en todo esto. Yo creo que
Tomasito, cuando no estaba ahí, cuando Jesús apareció y todos lo vieron y toda la cosa, yo creo que se fue a hacer el paseo que yo hago cuando estoy bajo mucha presión. Creo que fue a llorar solo, creo que fue a poner su mente en orden, creo que fue a tomar decisiones. ¿Qué hago yo ahora? Ahora van a salir a matar todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús. ¿Cómo seguimos ahora? ¿Sí? Porque está muy bueno y es muy normal que todos nos identifiquemos en el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en las sanidades que ellos presenciaron, en los muertos que volvieron a la vida, en el encuentro ahí, cuando aparecen, hagamos una enramada, que aparecen los patriarcas de la fe hablando con Jesús en una nube, etcétera, ¿sí? O la multiplicación de los panes y los peces. Estaba bueno ser seguidor de Jesús, pero ¿y ahora? Entonces estamos comenzando a transitar un camino que si nosotros no tenemos una fe fuerte como la palmera, nosotros podemos ser derribados también. Y en Job me gustan las palabras que dijo Job, que si hay un hombre que pasó, que fue probado, pobre hombre, Job, Dios mío, bendito, ¿sí? No le pudo haber tocado una vida más tremenda que la vida de Job. Si no lo leíste el libro de Job, yo te animo, y si estás pasando algún momento difícil en tu vida, fíjate, métete con Job, ¿sí? Que no solo que estuvo solo, sino que le cayeron esos amigos que vos decís mejor tenerlos de enemigos, porque ¿cuál es la diferencia? Mala onda, negativos, juzgadores, señaladores, ¿sí? Sacrosantos, ¿sí? Y bueno, ¿para qué te voy a spoilear? Lee Job, pero hay un pasaje que dice en Job 23:10, dice, me probará, dice Job, y saldré como oro. Pregunta, ¿en el momento de la prueba vas a salir como oro? ¿Como plata? ¿Cómo saldrás? Porque la prueba siempre es como el sinónimo o la imagen que se utiliza, la analogía siempre es el fuego, ¿no? Y el fuego lo quema todo, fíjate, Corrientes. El fuego lo quema todo. Entonces, si dicen que a temperaturas altas, ya sabes, se quema todo, pero el oro se purifica y brilla más. Entonces, ¿cómo será tu fe cuando pases por el fuego? ¿Cómo será tu fe? ¿Cómo será tu relación con Dios? ¿Cómo será? ¿Qué clase de creyente serías si tuvieras que pasar por momentos así de espeluznantes como lo que está pasando nuestra hermana nación de Ucrania? ¿Qué harías? ¿Odiarías? ¿Maldecirías? ¿Perdonarías? ¿Predicarías? ¿Empuñarías un arma? ¿Matarías? Son preguntas que vamos a tener que, se nos están acercando porque estamos entrando al final de los tiempos y nuestra fe va a ser probada por fuego. Entonces, ahí tenemos al pequeño Tomás en crisis de fe y no se junta con todos los muchachos. Dice, yo no voy a empezar ya a hacer, lo voy a ir a visitar después, pero yo voy a hacer un parate. ¿Cuántos hemos hecho eso? No quiero ver a los hermanos, ¿sí? No quiero escuchar ni hablar nada porque ya sé que me van a decir versículos bíblicos y eso no alcanza. Entre paréntesis, cuando alguien está sufriendo, no necesita versículos bíblicos. Necesita que lo acompañes en silencio, en oración, en respeto, ¿sí? Porque pasar por el fuego es algo difícil. Entonces, a veces tenemos esa tendencia como cristianos, ¿no? No, las calles de oro, el mar de cristal, no, hermano, yo estoy sufriendo. No me cuentes las calles de oro. Ahora no es algo que yo necesito saber, los 4 caballos del Apocalipsis. Yo necesito consuelo. Entonces, esas cosas nos dan a entender de que Tomás se apartó, no estuvo ese día que apareció Jesús porque él está en una enorme crisis. No sabe cómo va a seguir, no sabe si va a seguir, no sabe quién es, no sabe si identificarse con el resto de la congregación o quedarse al margen o volver, porque todos estos discípulos dejaron
sus profesiones, sus familias, todo por seguir a Jesús. Y ahora Jesús ya no está. O sea, ¿qué pasó? ¿No? Esa sensación de me equivoqué, estuve siguiendo al hombre incorrecto. Pero vuelve, y Jesús vuelve también para encontrarse. Y me gusta mucho esta ternura del Señor Jesucristo. Que podría haber, si yo era Jesús, si yo en carne era Jesús, 3 cachetazos y le digo, mira, Tomasito, 3 años, querido, o sea, hello, ¿cuánto más tengo que decirte? ¿No ves que sos un batata, Tomás? ¿Sabes qué? No quiero verte más, yo ahora tengo 10, chao, ¿quién sos? No te conozco. Porque a veces nosotros creemos que somos re santos, pero cuando le decimos al hermano, yo le cerré la persiana, ¿escuchaste alguna vez esa frase? Este murió para mí. Sí, lo estamos asesinando. Es fuerte. Así que si yo hubiera sido Jesús, no sé si le daba, me hubiera ofendido bastante con Tomás, ¿sí? Creo que si estaba ahí, lo iba a ignorar para empezar, conociendo mi naturaleza pecaminosa. Primero lo ignoro, le corto el rostro, hablo con todos menos con él, a ver qué me dice. Todo eso porque somos súper pecadores nosotros. Pero Jesús volvió, y volvió para tener una conversación con él. Y fíjate en el pasaje ese que leímos, que viste que primero todos lo vieron y él no estaba en el culto ese día, en la reunión, en el devocional o en la reunión que se organizó. Así que dice en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, después búscate el significado, que tiene mucho que ver, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto, y obviamente él dice, sí, seguro, contame otra, esa ya la vi, ¿sí? Nada. Y dice esa frase que lo matamos con eso, si no metiere mi dedo en su costado, etcétera, ¿no? Pero fíjate el versículo 26, es impactante. 8 días después, o sea, Jesús tenía mucho que hacer, anduvo resucitando, viste que muchos muertos volvieron a la vida cuando él resucitó y todo, y no sabemos qué más estaba haciendo, pero él estuvo muchos días, fíjate, los primeros capítulos de Hechos, 150 y pico de días estuvo sobre la tierra, o sea, tuvo mucho, digamos. ¿Qué hizo? No está registrado, pero él estuvo con los discípulos y en el siguiente culto, a los 8 días, vuelve a aparecer ahí con los discípulos y con ellos estaba Tomás, llega Jesús con las puertas cerradas, se materializa, ¿sí? Se materializa. Acordate que cuando María Magdalena y María en la tumba quisieron abrazarlo, él les dijo, ¿qué cosa les dijo? ¿Se acuerda alguien? Ahora voy a tomar examen. Saquen una hoja, pongan, aprovechando que no están los pastores. ¿Qué les dijo? No me toquen, porque todavía no subía al Padre, ¿sí? Todavía no tenía el cuerpo glorificado, o sea, no se podía tocar, pero tenía un amado Tomás que estaba en crisis. Y acá sí, le dice a Tomás, poné tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y metela en mi costado, ¿sí? Y quédate con eso primero, quédate con eso. Ya estoy terminando. Quédate con eso. Poné tu dedo en mis manos, o no sé dónde tenía el agujerito de los clavos, y mete la mano, fíjense la diferencia, el dedo del clavo, la mano de la lanza del costado. Y quiero decirte, no sé si a vos te impresiona, viste todo lo que es médico, medicina, etcétera, pero yo creo que a Tomás se le habrá revuelto el estómago de la impresión de tener que meter el dedo en la carne de alguien que fue lastimado ahí, ¿sí? Y yo veo otra cosa más aquí. Yo veo intimidad. ¿Sabes por qué? Porque vos no a cualquiera le mostrás las cirugías que tuviste, no a cualquiera le mostrás, no te levantás la remera delante de cualquiera para mostrar una parte, para mostrar la cirugía de, no sé, de la cesárea, para mostrar un granito, un lunar, una cosa que tengas en el cuerpo. El cuerpo es como muy
es un ámbito muy privado. Y yo aquí encuentro esa cercanía de Jesús con Tomás. Porque si yo era Jesús, primero lo ignoro y después le digo, no tenés derecho ni a acercarte. Pero él dice, vení Tomás, vení y toca las partes de mi cuerpo donde yo fui lastimado, donde me dolió, donde sufrí. Y quiero también que encuentres este concepto tan lindo, lo que se llama en teología la teología del sufrimiento, ¿sí? Que nosotros tenemos que identificarnos también en el dolor del otro. Y a veces para darle esperanza al otro, nosotros tenemos que dejar también que toque nuestras heridas. Porque a veces damos un evangelio demasiado así, y la gente que sufre dice, ¿cómo voy a llevar mi historia a esta gente tan santa y hermosa? ¿Cómo yo voy a ir a mostrar? Pero ¿sabes qué? Cuando vos le mostrás tus cicatrices, cuando vos le mostrás tus heridas, cuando vos le mostrás tu humanidad, vos estás dando esperanza. Estás diciendo, ¿sabes qué? Yo estuve ahí. Yo sé lo que es ese dolor. Yo sé lo que es sangrar por la herida. Yo sé lo que es que te maten, yo sé lo que es que te atraviesen con una lanza. Yo sé, yo lo siento, yo lo viví. Y quiero que lo toques. Cuando vos sos capaz de conectarte con el otro, en el dolor, en historias reales, cuando vos mostrás tu humanidad, no tu perfección, no tus victorias, tu humanidad, tus luchas, tus dudas, tus preguntas y tu fe, vos sos indestructible, sos imparable. Tu historia y lo que vos crees que de esto no quiero hablar porque es una parte fuerte de mi vida, puede ser esa herida del costado la que pueda dar esperanza a otro. ¿Saben por qué? Porque cuando Tomás toca la herida dice, mi Señor y mi Dios. Yo creo que a partir de ahí recién hubo una conversión entera de Tomás, el que tenía muchas preguntas. ¿Y sabes qué? No fue descartado por Dios. Fue parte del proyecto de Dios. Y yo creo que aún Tomás, siendo en todo su recorrido como cristiano, porque esto es un recorrido, esto es un caminar, ser cristiano, ¿sí? No es siempre planito, planito. Hay valles de sombra y de muerte, hay montañas, hay bosques, hay arroyos y hay desiertos. Nosotros seguimos caminando. Ese es nuestro caminar cristiano. Yo creo que Tomás, cuando evangelizaba, yo creo que contaba su testimonio todo el tiempo. Yo creo que él decía, yo toqué su herida. Yo estuve ahí, yo con el dedo, era mi Dios, era mi Señor, era mi amado Jesús, ¿sí? Pero si Jesús no se hubiera levantado sus túnicas, no hubiera mostrado ese costado y no hubiera sido capaz de permitir que tocaran sus heridas y que atravesara su dedo la herida que él tenía, entonces nunca hubiera habido una conversión de parte de Tomás. O tal vez su crisis de fe lo hubiera llevado mucho más allá de Jesús, lo hubiera alejado. Así que para ir cerrando, quiero decirte algunas cosas. En primer lugar, que tengamos en cuenta que estamos viviendo tiempos, los principios del fin, ¿sí? Y que nuestra fe va a ser probada cada vez más. Y que una fe que no esté fundamentada en la palabra no sirve. Una fe que esté fundamentada en lo almático, en lo emocional, en lo humano, es una fe que se va a romper. Una fe que esté fundamentada en una experiencia no sirve. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y tu fe tiene que estar cimentada en las palabras especiales que Dios te dio. Esa palabra que yo sé, que un día me lo dijiste, Señor, y yo creo esa palabra. ¿Sí? Mover, cuando nosotros íbamos a ir al campo, estábamos en Ecuador a punto de salir y nos visitó alguien y hablando con él en privado me dice,
¿el Señor te dio una palabra para ir a Rusia? Yo le dije, sí, yo tengo una palabra. Me dijo, aferrate a esa palabra, porque donde vas, lo único que te va a sostener va a ser esa palabra. ¿Cuánta razón tenía? Me aferré de esa palabra como un salvavidas en medio del océano. Esa palabra fue una fuente de inspiración para mi vida. ¿Qué palabra Dios te dio? ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿Sí? En segundo lugar, Dios no se escandaliza de nuestras preguntas. No es que sos mal cristiano o ya estás descartado o descartado. Todos tenemos alguna vez algunas cuestiones que resolver con el Señor. Quiero decirte que Él tiene oídos para tus preguntas. Las cosas no salieron bien. ¿Y por qué tienen que salirte todas las cosas bien? ¿Pero qué somos? Si estamos todavía en este mundo, y claramente dijo, en el mundo tendréis que. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo, ¿verdad? Entonces, eso es el número 2. Entonces, saber dónde está cimentada nuestra fe y saber que nuestras preguntas no le molestan a Dios. Aún aquellas bravas, ¿sí? Como, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estás? ¿Por qué le caen las bombas a Ucrania cuando Ucrania es una de las naciones más cristianas de Europa? ¿Por qué nadie los ayuda? ¿Por qué si ellos experimentaron avivamiento? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Son preguntas que está bueno conversar con Dios y entablar ese diálogo, como Job, que le hizo tantas preguntas y al final Dios se sienta con él en medio de las cenizas y habla cara a cara con él. Era tanta la aflicción, era tanta la crisis de fe de Job, que él decía, si yo supiera dónde él está, yo iría hasta su trono y hablaría con él. ¿Cómo me identifico con esto? ¿Cuántas veces nos pasan cosas difíciles en la vida y decimos, si yo supiera dónde está, yo iría y hablaría con él? Le preguntaría, le diría un par de cosas. Aún todas esas Dios es capaz de recibirlas. De nada se escandaliza. No deja de amarnos porque tengamos dudas, ¿sí? Nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra y en esa relación de intimidad con Dios, ¿sí? Que nos permite verlo más allá de nuestro sufrimiento. Cuando Pedro salió de la barca, Jesús, y empezó a hundirse porque empezó a mirar todo esto que pasaba alrededor, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Una de las cosas que hacen una fe que no está cimentada bien fuerte es dudar. Entonces, eso tenemos que ir trabajando como cristianos. También quiero terminar como cierre, como conclusión, algunas cosas impactantes, como por ejemplo la mujer que le pidió un milagrito a Jesús y era una sirio-fenicia, es decir, no era de Israel. Jesús le dijo, no está bien dar los panes de los hijos a los perritos, ¿sí? No lo dijo despectivamente, sino que lo hizo para provocarla, creo. Y ella dice, sí, pero los perritos igual comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús cierra esa frase diciendo, yo ni en Israel vi tanta fe. Anda que tu milagro ya se realizó. Quiero decirte también, cuando vos sientas que a mí me parece que Jesús a mí ni me escucha, parece que los mails le quedan en la parte de spam, ¿viste? Nunca le llegan, nunca los lee mis oraciones. Pero quiero decirte que sí le llegan, que están en bandeja de entrada, que sí los lee, que si hay algo que no tiene fecha de vencimiento, son las oraciones. Ni aún te vas a acordar de la cantidad de oraciones que Dios respondió y vos ni cuenta te diste, pero las hiciste un día. Las oraciones y las hechas por fe no tienen fecha de vencimiento. Jesús dijo, al ver la fe de ella, dijo, no encontré tanta fe ni siquiera en Israel. Por favor, que cuando me escuche orar en la mañana en mi devocional diga, la locura de la fe de Nora, yo no puedo hacer otra cosa que decirle, anda en paz, que yo te escuché. Y por tu fe te concedo lo que me estás pidiendo. Yo quiero estar ahí. Así que yo no me voy a retirar de esa mesa tampoco.
Otro episodio chiquitito de una fe así como rara es la mujer que le toca el borde del manto. ¿Se acuerdan? La que sufría de flujo de sangre. Dice, Jesús se paró y dijo, alguien me tocó porque poder salió de mí. Esto es muy significativo, porque es una sanidad involuntaria. Quiere decir que cuando una persona tiene una fe de ese calibre de locura, de decir, me sano, que me sano, que me sano, que me sano, y aunque sea al bordecito le toco y me sano. Jesús dijo, alguien me tocó porque poder salió de mí. Yo también quiero estar ahí. No sé vos, pero yo también quiero estar ahí. Quiero cerrar esta reflexión diciéndote, no te rindas. No te rindas. Dios te ve, Dios te escucha. Tus oraciones están delante del trono. Lo único que te pido es que analices dónde estás fundamentando tu fe. Tomás le dijo a Jesús, Dios mío y Señor mío. Que la intimidad con el Señor sea tan linda que vos puedas arrimarte y cuando Jesús te diga, ¿sabes qué? Esa petición que tenés, la respuesta es no, vos sigas insistiendo. O cambia él, o cambias vos, o cambia la situación. Pero no fundamentemos nuestra fe sobre ni actividades, ni música, ni buenos sentimientos, ni emociones, sino en la palabra de Dios. Y cuando estés atravesando el valle de sombra, de confusión, de preguntas, de crisis, cuando estés pasando por desiertos, entonces lo que te va a fortalecer va a ser la palabra. Como Jesús decía, escrito está. Quiero orar por esa palabra que Dios te dio. Yo no sé qué palabra es, pero la siento en mi espíritu. Una palabra que Dios te haya dado, a lo mejor hace mucho tiempo, y vos decís, che, pero tanto tiempo. Quiero decirte, no se fue a spam, está en bandeja de entrada. Me gusta mucho esa expresión de Apocalipsis, que las oraciones eran como incienso, ¿sí? El incienso se huele y los ángeles ven, y el Padre huele tus oraciones y las que hicieron tus padres y tus amigos y tus pastores, todas las oraciones están ahí, delante de la presencia de Dios. Mi clamor, yo siempre le digo a mis hijas, muchas oraciones del papá, ustedes son respuesta o las cosas buenas que les pasan. ¿Sabes por qué? Porque tenías unos papás que oraban por vos. Yo quiero orar por vos ahí donde estás. No tenés que cerrar los ojitos si no querés. Quiero orar por personas que han recibido palabra de Dios. Señor, queremos unirnos aquí todos juntos, como una familia que somos. Señor, y no queremos esta característica que estuvimos hablando hoy, de la indiferencia, de lo que se llama, generalmente se le dice burnout o fatiga de la compasión. Nosotros no queremos fatiga de la compasión, no queremos ser indiferentes, que solamente me importe mi vida y lo demás no. Señor, queremos orar todos juntos hoy. Padre, porque con esa pequeña fe que tenemos, queremos ir al trono de Dios y poner en tu presencia, Señor, nuestras vidas. Padre, la palabra que me diste, Señor, me planto en esa palabra, Señor, que recibí de vos. Señor, me planto en esa palabra, Padre, y activada por el poder del Espíritu Santo como una semilla que recibe el agua, Señor. Creo en el cumplimiento completo, específico, completo, general de la palabra que vos sembraste, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy no lo veo, pero lo voy a ver. Mis ojos lo verán. Señor, oramos por situaciones familiares, por miedos, por tristeza, por angustias, por negocios que no prosperan. Señor, oramos por situaciones económicas difíciles. Reprendo al devorador, reprendo a la oruga y al saltón. Reprendo a los que devoran las finanzas de tus hijos, Señor, y declaro que casa de gracia es una casa, Señor, que da de comer espiritualmente, físicamente, que es generosa y que abre sus alas
para poder, Señor, abrazar a muchos. Señor, reprendo la apatía. Señor, reprendo todo lo almático, todo lo que nos distrae. Padre, plantanos en la palabra, Señor. Plantame en la palabra, Señor. Plantanos en la palabra. Y plantados en la palabra, Señor. Es que, Señor, confesamos delante de ti que tú eres un Dios que cumple tu palabra, Señor. Yo no soy hombre para mentir. No soy hijo de hombre para que me arrepienta. Él dijo y lo hará. Él dijo y lo cumplirá. Señor, Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, en nuestros caminar, en nuestro transitar cristiano, Señor. Ayúdanos a verte, a creer, a confiar, a resolver, Señor, y a no tener temor de poder mostrar nuestras heridas, nuestras tristezas, nuestras historias, para que otro sea animado, fortalecido y bendecido. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.